Tengo el enorme gusto de tener aquí en la mesa a mi querido Rafael Cardona. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto en saludarte a ti y saludarlos a todos en este domingo. Domingo de agenda cargadita que ya le estaremos contando, que vamos a platicar aquí con mis queridos Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, un placer estar aquí en la mesa de 11. Y Javier Tejado, querido Javier, ¿cómo te va? Hola, Mario Auditorio, buenos días y también a mis colegas de mesa. Buenos días. Bueno, a ver, empezamos una semana, diríamos, marcada por el conflicto, con un presidente que, pues ya sabemos que semana a semana va eligiendo diversos blancos y que esta semana en particular Rafael eligió uno que quizá es de los más sensibles, de los que luego cuando le pegas sale más caro. Yo creo que ningún político se atrevería a lanzarse contra la UNAM. El presidente López Obrador tiene otros datos y él sí se lanza. A ver, ¿qué estás viendo? Pues mira, yo he conocido, Mario, a dos presidentes que han actuado en contra de la universidad. Uno de ellos empezó su ataque a la universidad destrozando con una bazuca la puerta de la escuela preparatoria. Después, conforme fue avanzando un movimiento estudiantil en el que muchos encuentran el germen de algunas de las actuales actitudes ideológicas de la izquierda en el poder, bueno, pues el siguiente paso fue ocupar la universidad con el ejército, militarmente, para frenar al comunismo. Porque en ese tiempo el enemigo era el comunismo. Dieron muchas vueltas las cosas en el mundo, eso fue en el siglo pasado, ya pasó más de medio siglo, y hoy, cuando hay un gobierno de izquierda, el enemigo es la derecha, y el presidente le suelta una bazuca verbal, una bazuca crítica a la universidad, a la que acusa de cosas que en cualquier sentido dejan de ser verdaderas razones. Que si es individualista, que si es neoliberal. El neoliberalismo produjo al rector Juan Ramón de la Fuente. Al actual embajador en la ONU. Que es su amigo embajador, que fue su secretario de Gobernación en el gobierno legítimo, que estaba enfilado a la Secretaría de Educación en la siguiente campaña electoral y ahora está en las Naciones Unidas, que es un lugar donde no existe el neoliberalismo, en Nueva York, que es una zona proletaria de la Sierra de Guerrero. Entonces, yo la verdad no entiendo, pero me preocupa ver que el presidente siga teniendo la pendencia como ideología, ¿no? El conflicto como estrategia constante para conseguir, no sé qué quiera conseguir, porque ya lo consiguió todo. Pues mira, si quieres seguimos con eso. A ver, Javier, yo tengo la teoría de que el presidente pues va derribando uno a uno cualquier voz que pudiera ser un contrapeso, una crítica. Esta semana lo vimos contra las organizaciones de la sociedad civil también, de eso platicaremos un poquito más adelante. Se ha lanzado contra los medios, contra los intelectuales, contra la OMS esta misma semana. Y contra la UNAM. ¿Cómo lo ves? ¿Son ocurrencias? ¿Son estrategias? ¿Son indicios de lo que después puede seguir? ¿Tú cómo lo estás viendo? A ver, yo no creo que es estrategia que es muy bueno para el debate público, para cambiar la narrativa de la semana, y estamos discutiendo temas que son interesantes, políticamente cuestionables, tú quieras, pero hace que no se debata y temas mucho más importantes. Esta semana la cantidad de homicidios en el país es brutal. Regresamos por lo menos en Tamaulipas a lo contrario del abrazo a balazos. Se están buscando a los capos que busca la DEA. En varias partes del país, incluido Guerrero, hay paro de policías, hay ejecuciones. En fin, yo lo que creo es que el presidente, entre una ola de ejecuciones, entre las olas de migrantes que estamos tratando de reprimir en la frontera sur a petición de Estados Unidos, el hecho de que estamos regresando a una política tipo Peña o Calderón con los narcos en la frontera norte, el hecho de que está subiendo el gas, ha subido la gasolina, pues creo que el presidente prefiere discutir un tema, la UNAM, que la verdad pues a los que no son de la UNAM les vale sorbete, o el tema de la sociedad civil organizada y los deducibles de impuestos. Oye, Javier, o los videojuegos. O los videojuegos. Entonces yo creo que el presidente es muy hábil para ponerle su narrativa.
Tiene cero costo. El hecho de atacar a la UNAM, la verdad, un desplegado de ramplón que no decía nada, uno que otro académico que hizo algún artículo de periódico, fuera de eso no pasó nada. El hecho de quitar la deducibilidad a buena parte de las aportaciones a fundaciones, pues tampoco hay ningún costo. Como no ha pagado ningún costo por la reforma energética, eso dicho la reforma energética, está pudiendo poner su narrativa y la verdad se divierte en ello y los demás están discutiendo cosas y lo importante, no hay oposición ni en la UNAM, ni en la sociedad civil, ni en nadie. Donde empieza a haber algo de oposición es en el Congreso, que la verdad se mantuvo firme con el paquete de leyes económicas. Creo que el PRI y su jugarreta del tema de los debates ha salido ya medio bien y no han caído todos en el gorrito del presidente, pero creo en general que al presidente le sale gratis, una regalada, estos ataques a medios, instituciones y fundaciones. De acuerdo, a ver, Claudio. Coincido con el análisis de Javier, tampoco soy optimista, son narrativas de un presidente en conflicto, 5 elementos que es bien claro cómo los utiliza, me parece, el presidente para controlar la agenda nacional, para ponernos a conversar. Primer asunto, hay que entender que el presidente López Obrador es un animal político sui generis, que está obsesionado con la comunicación y pareciera que para él gobernar es comunicar. Primer elemento, entonces, es la relevancia de la comunicación. Segundo, es una persona que entiende muy bien el poder de las historias y de las emociones para estar generando, digamos, desde la mañanera infinitas ocurrencias y provocaciones poderosas, conflictos, para capturar nuestra atención y conversaciones. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento, entonces, cada minuto, Mario, Rafael, Javier, que pasamos atendiendo o conversando sobre los temas que nos propone el presidente en la mañanera, es un minuto que dejamos de atender y de conversar sobre los otros temas de lo que le sucede a nuestro país, la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis de desarrollo económico y empleo. Y entonces esta creación de conflictos, que es el quinto elemento, es un terreno fértil para el presidente para controlar. ¿Por qué? Porque lo conoce, sabe hacerlo, sabe dominar la creación de conflicto. Así que yo creo que veremos en el futuro cercano al presidente continuar con esta estrategia, generando conflictos, a veces solo discursivos o narrativos, como bien lo dice Javier, que le salen gratis, pues sí, pero que logra con ello capturar, Mario, nuestra atención y conversaciones y dominar la agenda temática de la opinión pública. Ahora, yo agregaría Sí, dime. Mario. No, perdón, Claudio, yo agregaría una cosa a esto que están apuntando, porque lo que también hemos visto es que a veces estas denuncias son el antecedente para empujar algunas políticas públicas. Exacto. O sea, cuando denuncia la corrupción por un caso en un fideicomiso, después se traducen, vamos a capturar todo lo de los fideicomisos y a reemplazarlo por otras cosas. Cuando le pega al Seguro Popular es para después enterrarlo y generar otra cosa. Es decir, yo creo que parte de lo complicado aquí, Rafael, es saber cuándo son meros distractores que entretienen al auditorio, a los medios, a los opositores, y cuándo son de veras construcciones de ambientes que después permiten sacar agenda o políticas. Mira, yo nunca he creído en las teorías conspirativas, ¿no? La teoría de la conspiración que nos dice que todo se debe a X, Y, Z, no sé qué. Tampoco creo en la teoría de la distracción, porque no creo que el presidente haga las cosas solo para distraer en forma tal de que los otros temas no sean tocados. Al contrario, son tocados cuando ocurre la reacción de decir, si estás diciéndome de esto para que no me fije en esto, pues ahora me fijo en lo que me querías ocultar y además censuro la cortina de humo con la que me querías engañar. Entonces ahora hay otro tema agregado a los temas del desencanto. Yo creo que el presidente es un hombre obsesivo. Creo que vive en un mundo de obsesiones. Una obsesión que quizás se debe a algo que se conoce en política como la megalomanía. Una megalomanía que lo obliga a controlarlo todo. O sea, el próximo día 9 va a ir a darle una clase al mundo. En Naciones Unidas. Va a ir a las Naciones Unidas a hablar en contra de la corrupción, lo cual no tiene ninguna originalidad.
Hablar en contra de la corrupción es un lugar común de la política, sobre todo cuando no se erradica la corrupción y nada más se habla mal de ella, ¿no? La corrupción es como las enfermedades venéreas. Ahí están, digo. Y no será la castidad la que las contenga, porque no las ha contenido a lo largo de los siglos. Entonces el presidente quiere decir a quién le dan el premio Nobel, qué juegos deben jugar los niños. Los planes de estudio de la UNAM. Los planes, no, ojalá fueran nomás los de la UNAM, los planes de estudio de las universidades en España para que ya no hablen de la conquista. El presidente quiere un mundo a su imagen y semejanza, sin darse cuenta de que el universo a imagen y semejanza de Dios ya existe. Y que en este ya no hay imagen ni semejanza a la cual aspirar, porque no hay un emperador universal. Entonces, todo tiene que pasar por su calificación política, histórica, ética, moral y hasta deportiva. Y luego ni al béisbol le atina, porque dice, ay, que los Dodgers, que, pues, ¿sabes qué? Palo. Nos quedamos con las garras, Javier. Macanazo, macanear, nada, para afuera. A ver, Javier. Bueno, yo creo que sí, yo no espero nada internacionalmente relevante en el evento de Naciones Unidas del 9 de noviembre. Creo que el hecho de hablar de corrupción, uno, no es ni novedoso, ni dos, hay mucho que presumir en México. De hecho, la percepción de corrupción es que las cosas han empeorado. Entonces no hay mucho tema de qué hablar ahí, pero creo que el presidente hace lo que dice Rafa, pues porque no hay quien tenga enfrente. Déjame hablar de la reforma energética. Él ha seguido hablando del tema en las mañanas. Una encuesta la semana pasada, creo que fue el martes de la semana pasada, o sea, este martes pasado, donde el Universal, que no es un medio proclive al gobierno, claramente señalaba que un 70% de la población conoce ya de lo que hay una reforma eléctrica energética y casi la mitad de la población estaba a favor, que el PRI votara a favor para que pudiera ese tema salir adelante con el bloque de Morena. Te deja ver en ese tema y en los que platicamos hace unos minutos que no hay nadie que se le ponga al presidente enfrente. Y cuando no tiene nadie enfrente, pues el presidente va a seguir poniendo la agenda que él quiera, en donde quiera. Y aquí sí hay que decirlo, hay mucho miedo de mucha gente a confrontarlo. Y el aparato de Estado, pues sí lo están sabiendo ejercitar bien. Ahí tienes el tema de Rosario Robles, que sigue en la cárcel. Entonces yo lo que creo es que mientras no haya quien le diga al presidente, no, así no es, y no paga cosas por ello, ¿por qué el presidente va a cambiar su narrativa? ¿Por qué va a cambiar lo que lo hace? Si le está yendo tan bien, pues desde luego que no lo va a cambiar. Aparte le sirve, y hemos visto que en todas las encuestas, tanto de Morena como su percepción, sigue muy bien. Entonces, si es una receta que le da éxito, a algunos no les gusta, pero ¿por qué la de cambiar? Y no la va a cambiar. Pues sí, Claudio, después de tan alentador panorama. Pues mira, básicamente les propondría un verbo con cada frente de conflicto, con la UNAM y las universidades públicas que pretende el presidente controlar, con las organizaciones de la sociedad civil extinguir, con la Organización Mundial de la Salud espantar, a la comunidad científica y académica dominar, a medios y periodistas callar, y a las personas, Mario, Rafael, Javier, que aspiramos a vivir mejor, que dejemos de soñar. Órale. Pues vamos a ver. Bueno, gracias, Claudio. Muchas gracias. Javier, a ver que todavía nos dejas con tan buen ánimo. Ánimo. Gracias, Javier. Rafael, pues ya vendrá, ahora me sentí bíblico, ya vendrá el día del juicio. Ajá. Y ya veremos si lo que le conviene al presidente en términos de popularidad es lo que le conviene a este país en términos de desarrollo. Yo no lo creo. Sí, no necesariamente van en la misma. Pero bueno. Ya lo veremos. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen domingo. Hoy es día de mi santo, además. Ah, muchas felicidades, además. Muchas felicidades. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más con el tema de las organizaciones. ¿Qué pasó esta semana? Te lo contamos aquí. Ya volvemos.